El caso de Sandra Palo. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Sandra Palo nació en 1981 en la ciudad de Getafe, en la zona sur de la Comunidad de Madrid, en España. Fue la hija mayor de María del Mar Bermúdez y Francisco Palo. 3 años después, la pareja recibió a su segunda hija, Jessica. La familia residía en el barrio Las Margaritas, donde Francisco era bastante conocido, pues regentaba una frutería en el mercado de la localidad. Durante un viaje en auto con las niñas, cuando Sandra tenía apenas 9 años, sufrieron un accidente junto al río Alberche. Francisco resultó ileso, pero sus hijas salieron despedidas por el parabrisas del vehículo. Sandra recibió un fuerte golpe en la frente junto a la ceja izquierda, que resultó ser un traumatismo cráneoencefálico. Ambas hermanas estuvieron internadas durante un largo tiempo en el Hospital Infantil Niño Jesús, además de varias costillas rotas y un pulmón perforado como consecuencia del choque. Sandra sufrió desde entonces de una discapacidad psíquica leve, que supuso una disminución en su capacidad del 53%. Sin embargo, la pequeña salió adelante con la ayuda de sus padres, quienes le enseñaron de nuevo a caminar, a comer y a hablar. Quedó limitada, eso sí, en cuanto a su capacidad de abstracción, previsión y reacción, especialmente ante situaciones de peligro. Con el paso del tiempo, le quedó una cicatriz a la altura de la ceja izquierda y un hundimiento del cráneo en esa parte que ella solía ocultar con primor y mucha femineidad, usando una cinta para sujetarse el pelo. No obstante, las secuelas psíquicas apenas se apreciaban. No había en Sandra ningún rasgo físico que denotara el ritmo lento que llevaba a su mente, salvo cuando hablaba, porque siempre repetía las mismas cosas. De resto, creció como una joven sin ningún tipo de limitación. De hecho, sus seres queridos veían en ella a una chica muy especial. Era guapa, de gran corazón, y siempre con una gran sonrisa a flor de piel. A los 13 años, la felicidad de Sandra fue aún mayor cuando recibió el más hermoso regalo, la llegada de Ismael, su hermanito menor. Luego, ya entrada en sus 20, se convirtió en una chica alta, rubia y bien parecida, muy encantadora y con una ingenuidad que la convertía en alguien libre de prejuicios. Se llevaba bien con todo el mundo y tenía mucha relación con los muchachos del barrio. Era, en suma, una joven muy querida, muy responsable y muy familiar. Sandra se desplazaba todas las mañanas desde Getafe a Madrid, donde acudía a un taller ocupacional en las proximidades de la Plaza de Castilla. Siempre iba y volvía sola de sus clases y amenizaba el trayecto con un antiguo reproductor de música portátil, un Walkman, que era casi su sello distintivo. Cogía el tren a las 7:15 de la mañana y después continuaba hacia el norte de la capital. Ubicado a unos 30 kilómetros hacia el noroeste del barrio Las Margaritas, se erigía el poblado de Las Mimbreras, constituido por viviendas precarias levantadas ilegalmente y también conocidas en España como chabolas. Allí, las familias vivían hacinadas, en situación de pobreza y exclusión severas. El fenómeno afectaba especialmente a la población gitana. Entre sus habitantes se contaban 4 jóvenes: Francisco Javier Astorga Luque, de 19 años, Ramón Santiago Jiménez y José Ramón Manzano, ambos de 16, y Rafael García Fernández, de 14, quien era primo de Francisco, el único mayor de edad del grupo. El padre de Rafael entraba y salía de la cárcel constantemente
al punto de que aquello se hizo normal para el chico, quien vivía con su madre y sus 5 hermanos. El historial delictivo del menor comenzó tan temprano que resultaba sorprendente y lamentable a la vez. Con apenas 7 años, el niño ya cometía hurtos y a los 11 años pertenecía a la llamada Banda del Chupete, bastante conocida en la zona por sus desmanes. Los miembros del grupo rompían farolas, robaban y quemaban autos en los garajes de Alcorcón. Los vecinos llegaron a recoger cerca de 1 millar de firmas para pedir mayor presencia policial en el barrio debido a los frecuentes problemas que originaba la Banda del Chupete. Luego, a los 13 años, a Rafael no se le ocurrió otra cosa que, como un francotirador, disparar desde su casa con una escopeta de perdigones sobre un hombre y una mujer, a los que hirió. Rafael no desistía de su empeño de causar el mal y llegó a cometer también varios intentos de agresión sexual. Entretanto, el padre entraba y salía de prisión y la madre se dedicaba a vender en el mercadillo del barrio vallecano de Entrevías lo que sus hijos robaban en comercios. 2 de los hermanos de Rafael, de 7 y 10 años respectivamente, fueron internados después de que la Comunidad de Madrid se hiciera cargo de su tutela, en virtud de que la madre y el padre resultaron un absoluto fracaso para criar a sus hijos. Para el año 2003, entre Francisco, Ramón, José y Rafael, acumulaban alrededor de 700 denuncias por diversos delitos de faltas, robos y vandalismo. Además, habían conformado un grupo de expertos en alunizaje, un término empleado en España para los delincuentes que impactan un vehículo contra la puerta o el escaparate de un local para cometer un robo. Francisco cumplía una medida de internamiento impuesta por un juzgado. Por su parte, su primo Rafael sumaba múltiples períodos en centros de detención de menores, donde parecía entrar por una puerta y salir por la otra. En los centros, cuando llegaba, preguntaba qué había de cenar, y si no le gustaba el menú, se iba. El viernes 16 de mayo de 2003, Sandra salió a divertirse y a tomar algo con sus compañeros del taller ocupacional en la zona norte de la capital. Durante aquella jornada se celebraban también las fiestas de San Isidro, el patrono de Madrid, un festejo que incluye romerías, verbenas, atracciones y diversos espectáculos tradicionales que definen al Madrid castizo. Pero Sandra quiso regresar temprano a casa, pues al día siguiente Ismael recibiría su primera comunión. En compañía de uno de sus amigos, fue entonces hasta la Plaza Elíptica, en Carabanchel, para esperar el autobús interurbano que la llevase a casa. Estando en la parada, la joven de 22 años se comunicó con sus padres a través de su teléfono móvil para dar aviso de su pronta llegada. Entretanto, Francisco, Ramón, José y Rafael disfrutaban de las festividades aquella noche. Pero en un momento de la velada decidieron salir a cometer sus habituales fechorías. La idea era robar en algún concesionario o en alguna joyería. Emprendieron trayecto a Vallecas para recoger a un 5º miembro de la banda, pero no lo encontraron, por lo que cambiaron de camino y optaron por ir a Alcorcón, donde tenían un auto escondido en un garaje. Lo habían robado con el fin de hacer varios alunizajes. Una vez subidos al vehículo, una camioneta deportiva ZX verde oscuro, pasaron por Plaza Elíptica y vieron a Sandra con su amigo. Eran alrededor de las 2:30 horas de la madrugada. Entonces se detuvieron y, amenazando a la pareja con un cuchillo, los forzaron a subir y se dirigieron luego hacia Getafe. Pero apenas recorrieron unos pocos kilómetros, pararon el coche y obligaron al amigo de Sandra a bajar del vehículo. Recién ahí emprendieron el viaje con la joven mujer, quien le suplicaba una y otra vez que la dejaran marchar para acudir a la primera comunión de su hermano. Sin embargo, los delincuentes hicieron caso omiso a sus peticiones. Se detuvieron en un descampado junto a la carretera de Toledo N401, que daba acceso a la fábrica de rótulos Fraile. En aquel lugar comenzó la verdadera tortura de Sandra.
Durante un lapso cercano a 1 hora, los 4 sujetos se turnaron para abusar de la jovencita, que intentó resistirse y pedir auxilio, sin éxito. Transcurrido ese tiempo, Sandra logró ponerse en pie con serias dificultades. Con paso lento y extenuada, se trató de vestir de nuevo y se apoyó en el muro de la fábrica de rótulos. A sabiendas de que dejarla con vida muy probablemente implicaría que, a la larga, ella los reconociese ante las autoridades, Francisco, Ramón, José y Rafael volvieron al automóvil, pusieron en marcha el motor, metieron primera velocidad y pisaron a fondo el acelerador. Entonces, solo entonces, la víctima se dio cuenta de lo que le esperaba. Sandra fue atropellada y cayó malherida. La operación se repitió de forma reiterada. Marcha adelante, marcha atrás. 15 veces lo hicieron. Creyeron que la habían matado, pero en realidad Sandra estaba agonizando. El impacto hizo que uno de los faros delanteros se rompiera y los cristales se esparcieron por todo el lugar. El grupo se marchó, dejándola a ella tendida en aquel descampado. Pero no contentos aún, pararon en una gasolinera cercana a la Plaza Elíptica y compraron el equivalente a $1 de gasolina. Lo hicieron con disimulo y tapándose los rostros para no ser grabados por las cámaras de seguridad. Volvieron al sitio de los hechos y, a fin de borrar las posibles huellas, rociaron a Sandra con el combustible y le prendieron fuego. Las graves lesiones y quemaduras que sufrió entonces acabaron con su vida. Después, enrumbaron hacia Valdemingómez, en el sureste de Madrid, una zona insalubre conocida por su carácter no urbanizable debido a la presencia de vertederos de la capital, sin población establecida legalmente. Allí, el grupo procedió primero a quemar el automóvil y luego lo lanzaron por un barranco. A las 7:40 de ese sábado 17 de mayo, un camionero que iba en dirección a Toledo divisó un bulto tirado en un camino a medio asfaltar, que salía perpendicular de la autopista a la altura del kilómetro 8200 en Leganés. Decidió bajarse para ver mejor y se encontró con el cuerpo de Sandra, con signos externos de violencia y parcialmente calcinada, y enseguida puso al corriente a las autoridades. Por su parte, y casi a la misma hora del hallazgo, extrañados y angustiados ante la ausencia de su hija, María del Mar y Francisco denunciaron su desaparición en una comisaría madrileña. Todavía esperaban que su hija volviese a tiempo para la celebración del sacramento de su hermano menor. Llegada la hora, la familia de la joven se dirigió a la iglesia y cumplió con el ritual de la primera comunión de Ismael. Sobre las 12 del mediodía, estuvieron de regreso en el domicilio. Al llegar les estaba esperando la policía, que les informó del cadáver hallado en una cuneta de la N401. Pero el matrimonio consideró que la policía no había rastreado la zona adecuadamente y por tal razón se dieron a la tarea de explorar por su cuenta y medios. Fue así como días después, María del Mar y Francisco encontraron 2 importantes evidencias: el Walkman de Sandra y una camiseta de color lila. Los agentes, por su parte, hallaron señales de pelea y, esparcidos por el suelo, manchas de sangre y restos de vidrio de un vehículo. En días posteriores, la atormentada madre afirmó ante los medios de comunicación que a partir de aquel momento, ella misma se convertiría en la mayor pesadilla de los culpables de semejante tragedia. La noticia de la muerte de Sandra causó gran consternación en el barrio de Las Margaritas. Los vecinos no dejaban de comentar la forma tan macabra y trágica en la que le dieron muerte a la joven. Las mujeres hacían pequeños corrillos en las calles donde hablaban del crimen. Era un secreto a voces de dónde procedían los implicados en los hechos. 2 autopsias, varias pruebas forenses y un estudio de ADN fueron los pasos previos a los que fue sometido el cuerpo antes de recibir sepultura. Esos análisis fueron determinantes para los arrestos que se produjeron más tarde. La primera detención llegó unas 3 semanas después del suceso,
El 12 de junio, Ramón y su novia robaron un auto modelo Jaguar y acto seguido intentaron atropellar a un peatón en Puente de Vallecas. Testigos de los sucesos se comunicaron entonces con las autoridades, por lo que el Grupo 12 de Policía Judicial, dedicado a robos y atracos, pudo alcanzarlos. Ya apresado, el testimonio de Ramón fue fundamental para detener a José. Luego, a fines de aquel mes de junio, cayó Francisco en un suburbio lleno de viviendas precarias y personas sin oficio definido, conocido como Poblado Chabolista. El último en ser apresado fue Rafael, el de menos edad de los cuatro, a quienes los agentes hallaron escondido en la furgoneta de sus padres. Transcurridas 4 semanas, el 27 de julio de 2003, en horas de la mañana, fue cuando se pudo realizar el sepelio. Centenares de familiares y amigos dieron el último adiós a Sandra en el cementerio getafense de Nuestra Señora de la Soledad. Los procesos judiciales contra los implicados en los delitos que culminaron con la muerte de Sandra se llevaron a cabo por separado. Los 3 menores de edad tuvieron un mismo juicio, mientras Francisco, el único mayor de 18 años, tuvo un juicio aparte que comenzó 2 años más tarde. En octubre de 2003, tuvo lugar el juicio contra Ramón, José y Rafael en el Juzgado de Menores número 5 de Madrid. Los 3 declararon que actuaron inducidos y manipulados por Francisco. No obstante, uno de ellos amenazó a la familia de Sandra con el gesto de cortarles el cuello. Finalmente, fueron condenados como autores responsables de un delito de detención ilegal, 3 de agresión sexual y 1 de asesinato. Ramón y José, ambos de 17 años para el momento de los hechos, tenían que cumplir 8 años de internamiento en un centro especial de régimen cerrado y 5 años de libertad vigilada. Para Rafael, quien tenía 14 años, la sentencia fue menor. Solo debía cumplir 4 años de internamiento y 3 de libertad vigilada. El resultado del proceso llenó de indignación a María del Mar y a Francisco, y a su vez suscitó un fuerte debate en la sociedad española acerca de los delitos cometidos por menores de edad y las penas insignificantes. Los padres consideraban que las penas de internamiento impuestas a los menores eran minúsculas y no guardaban ninguna proporción con los salvajes hechos que cometieron contra su hija, motivo por el cual buscaban endurecerlas. Se modificara esta ley tan obsoleta, una ley que está hecha para el delincuente y para el asesino. En 2005, María del Mar acudió al Congreso de los Diputados y allí le entregó al ex secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Astarloa, y al diputado y secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, más de 1 millón de firmas para que el Parlamento procediera a modificar la ley del menor. Además, María del Mar expresó su hartazgo a causa de las peleas que protagonizaban los grupos políticos por la petición de reforma de la ley y manifestó que lo único que pedía era que se cambiara la legislación en los aspectos que hacían referencia a la delincuencia de menores. Su deseo final era que el trámite estuviera listo antes de que se llevara a cabo el proceso penal contra Francisco. El 24 de enero de 2005 tuvo lugar, en la Audiencia Provincial de Madrid, el juicio contra Francisco, el único mayor de edad del grupo, acusado por los cargos de ser el inductor del secuestro, la violación y el asesinato de Sandra. Francisco reconoció que violó a la joven, pero aseguró que no la mató. Afirmó que fueron Ramón y José quienes la embistieron y atropellaron con el auto. Asimismo, declaró que el día de los hechos estaba completamente drogado, por lo que no sabía lo que hacía. También pidió perdón a la familia por todo el daño causado. El fiscal pedía 69 años de cárcel y una indemnización a los padres equivalente a $175,000. A su vez, el abogado que ejercía la acusación particular en representación de la familia de Sandra, José María Garzón, reclamaba 76 años de prisión. La vista, un acto público del proceso judicial que se realizó ante el tribunal con intervención de las partes,
se caracterizó por su extrema dureza. Acudieron a prestar testimonio 3 agentes de la policía científica y un experto en toxicología. Además, se escucharon las apreciaciones de los médicos forenses encargados del caso, junto al catedrático que representaba a la acusación particular, Luis Frontela. María del Mar, acompañada por familiares y allegados, se contenía a duras penas con el rostro desencajado por los sobrecogedores detalles que se escucharon en la sala acerca del estado del cadáver y la despiadada muerte. A última hora de la mañana del tercer día del proceso, y tras oír todos los testimonios, la fiscal encargada del caso dio cuenta de las conclusiones provisionales. Luego, a esas conclusiones se les hicieron modificaciones y fueron elevadas a conclusiones definitivas. Así, en esas conclusiones definitivas, el Ministerio Público mantuvo la solicitud de una pena de 69 años de prisión por los hechos delictivos. La acusación particular insistió en que la condena por los mismos delitos debía ser de 76 años, mientras la defensa pidió la libre absolución de Francisco. En su informe, el Ministerio Público consideró probado y acreditado que hubo ensañamiento, alevosía y vileza en el secuestro, violación y asesinato de Sandra. Recalcó que todos eran delincuentes comunes, de ahí que usaran medios brutales y aberrantes. Finalmente, calificó el hecho como una de las muertes más desproporcionadas, viles, inhumanas y sangrientas de las que tuviese noticia alguna. Ante su peligrosidad y la alarma social causada, el ente pidió que a Francisco se le aplicase el artículo 78 del Código Penal, que establecía el cumplimiento íntegro de la condena, teniendo en cuenta el límite máximo de 30 años y que no disfrutara de ningún beneficio penitenciario ni reducciones. La sentencia fijó una indemnización de $468,000 para los padres. Francisco fue ingresado en el centro penitenciario Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, considerado de máxima seguridad y conocido como la cárcel de los Violetas, ya que acumula un gran número de delincuentes condenados por delitos graves contra las mujeres. Una vez allí, Francisco aseguró que padecía una minusvalía intelectual y pidió a los trabajadores sociales que iniciaran los trámites para que un tribunal médico hiciera una evaluación de su supuesta discapacidad. El 7 de octubre de 2005, el gobierno aprobó un anteproyecto de ley que preveía que el juez pudiese ordenar que los menores pasaran a prisión al alcanzar los 18 años, aunque, según el ministro de Justicia de ese entonces, esta medida se aplicaría excepcionalmente. En noviembre de ese mismo año, el Tribunal Supremo desestimó el recurso interpuesto por la defensa de Francisco contra la resolución de la Audiencia de Madrid y ratificó la sentencia. Mientras, los otros 3 implicados en los hechos, que fueron igual de maléficos, no solo recuperaron la libertad, sino que continuaron cometiendo toda clase de delitos. Rafael apenas cumplió 4 años en un centro de internamiento para menores, habiéndose desarrollado en un ambiente delictivo carente de normas y siendo poseedor de construcciones rígidas de pensamiento en las que la violencia y los hechos delictivos eran valorados como atributos de poder y masculinidad. Su proceder no extrañó a nadie y en su adultez seguía esa vida. En cuanto a Ramón, luego de quedar en libertad, fue arrestado por presunta asociación ilícita, robo con violencia, sustracción de vehículos y hasta por liderar una red de atracadores dedicados a robar con hachas en tiendas de telefonía. Tras ingresar en prisión, volvió a pisar la calle y acumuló casi una veintena de antecedentes policiales. Los perpetrados, siendo menor de edad, desaparecieron de su historial oficial, pues así lo estipula la ley del menor. José tampoco aprendió nada bueno durante su paso por el centro de menores. Los informes de instituciones penitenciarias lo describieron como un sujeto con gran dureza emocional, conducta asocial y un modo de relacionarse basado en la fuerza física y las agresiones. Pese a dicha documentación, su puesta en libertad siguió su curso. Apenas salió, se le imputaron delitos por robo con fuerza.
Francisco ahora está próximo a cumplir 40 años. Según los funcionarios de la prisión, se relaciona con otros internos sin problemas. El sistema de progresividad en el sistema penitenciario español impone la división del tiempo de la sanción penal en partes, cada una de ellas con contenido y fines propios. Dentro de esos lapsos se prevé el denominado período de prueba, el cual posibilita que el penado sea autorizado para realizar salidas transitorias del establecimiento. Las condiciones requeridas para gozar del beneficio son 4. En primer lugar está el requisito temporal. El penado debe haber cumplido la mitad de la pena y, en el caso de que fuese prisión perpetua, sumar 15 años tras las rejas. El segundo requisito es la conducta, que debe ser ejemplar. Se califica cada 3 meses y se evalúa si violó el régimen disciplinario. La tercera exigencia es que no tenga otras causas en trámite que impliquen prisión. Y la cuarta es que tenga un concepto favorable sobre su evolución hacia el proceso de reintegración o reinserción social. Basado en el periodo de prueba, a principios de 2022, Francisco obtuvo su primer permiso de salida del centro penitenciario de 4 días de duración. Luego, obtuvo un segundo permiso en abril. Consultada acerca de este beneficio, María del Mar declaró recientemente que mucho tiempo atrás dejó de creer en la justicia. Sin embargo, agregó que su lucha sigue en pie para que los derechos de su hija no sean vulnerados como lo fueron y para que a otras víctimas no les ocurra lo mismo que a ellos. Día tras día, desde la fatídica fecha, esta madre coraje dice que elige quedarse con lo bonito, la sonrisa de Sandra. A su vez, encontró valor y esperanza en una pequeña nieta, hija de Ismael, y a quien, en un hermoso homenaje, llamaron Sandra. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.